Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Están más perezosos hoy viernes para conectarse, hay poca gente conectada. El cuerpo sabe que hoy es viernes. ¿Qué tal, Doris?
Ahí se están conectando recién. Ah, ruido de cachilas, Dorina. El domingo son las carreras. ¿Estás en la pista? Está bien, yo tengo el piloto de niñero, así que ni sé si va a correr el domingo o no. Bueno, chiquilines, ahora sí ya estamos unos cuantos conectados. No, 30, falta todavía gente. Bien, Ruth. Ah, igual sos la única Ruth que hay en el grupo, así que no va a haber confusión con la lista. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Chiquilines, ¿se acuerdan que les dije del parcial cuando terminara la segunda unidad? Hoy me puse a sacar bien cuentas de los días y la clase, la unidad que arrancamos el lunes, la unidad 2, son 5 clases. ¿Tá? Así que vamos a tener, la semana que viene tenemos de lunes a jueves, y el viernes no tenemos porque ustedes tienen examen, y después el otro lunes siguiente es la quinta clase. Así que el martes ya tenemos parcial de la unidad 1 y 2. Viene a ser el martes, a ver, esperen que saco cuenta. El martes 29 de marzo sería el parcial de las unidades 1 y 2. En el salón y ahí en Salto, en el instituto, 18:30. Consulta, ¿hay otra fecha para dar el parcial? Porque yo esa fecha me voy para Montevideo, tengo que votar allá. Y si tenés algún certificado por tema médico, Jonathan. Yo voy a votar. Por las elecciones, claro. Pero, bueno, consulto con Celeste y te contesto. Sí, por una razón justificada sí se puede dar otro día, pero si no queda como no dado. Acá Sí, me soñaron en casa de Carlos. En casa de Me Carlos. van a dar igual el certificado de voto. Ajá. Sí, yo pienso que no va a haber problema, se te puede poner otro día el parcial, vas a tener que ir al salón, ¿no? Porque es presencial. Así que van a tener el viernes de la semana que viene examen de educación y el martes 29 parcial de las unidades 1 y 2. Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy vamos Mariana, a ver... y ahí, voy a aprovechar que está silencio ahora. Y ahí Sí, daríamos el parcial lo que dimos hasta el lunes 28. Claro, sí. Que terminamos la unidad un día y al otro día es el parcial. Todas las veces va a ser así. Viene bien. Va desde ahora que arrancamos, desde el lunes, todo lo dado esta semana y todo lo dado la semana que viene. Viene bien. Bueno, hoy vamos a ver toracocentesis y drenaje de tórax. Son dos procedimientos similares. La técnica es casi la misma en las dos, pero hay diferencias en para qué se utiliza cada técnica, cuándo se hace una toracocentesis y cuándo se hace un drenaje de tórax. Los dos son procedimientos que los hace el médico. ¿Alguien habló?
Los dos son procedimientos médicos, pero que enfermería tiene que colaborar en la ejecución del procedimiento, en la colocación de la toracocentesis o del drenaje, y después es enfermería el que va a controlar ese drenaje en la sala, ¿tá? Que somos nosotros que nos vamos a encargar de las curaciones, de descartar el drenaje, y después cuando se retira el drenaje también es enfermería el que se encarga de eso, ¿tá? Por eso tenemos que saber bien cómo es la técnica de colocación y después los cuidados que tenemos que tener con el drenaje. Vamos a empezar a ver acá. Profesora, Lorena Lombardi dice que no puede entrar, que tiene que ser una sesión que la permita. Sí, vi que puso en el chat algo, sí. Ahora tengo gente acá en la sala de espera, no. Paul, Florencia y Valeria. No sé por qué les tengo que dar yo la admisión a todos. El año pasado no era así, entraban solo. Ahora cada uno que quiera entrar le tengo que dar permiso para entrar a la sala. Pero, ¿de quién me decían? Lorena Lombardi, y yo la habilité como 4 o 5 veces Sí. para entrar, y se ve que se le... Ahora ella ya pudo. Ya entró. Está. Porque varias veces le di a admitir y se desconectaba. ¿Sí? Bien. Bueno, arrancamos entonces. A ver que tengo un chat acá. Ya pude entrar. Está bien. Toracocentesis y drenaje de tórax. Vamos a arrancar primero con toracocentesis, un poquito que es lo más sencillo, y después vamos a hablar de drenaje de tórax. Profe, dice Jessica Fagundes que la admita porque se le salió, no sé qué, algo así. Ya le... A ver, ahora acá de nuevo. Bien. Ya la admití. Repasando un poquito lo que vimos el primer día el lunes, a ver si se acuerdan que la cavidad torácica era un espacio cerrado, era hermético, y que estaba protegido toda la cavidad torácica por la pleura parietal. Estos dos drenajes que vamos a ver hoy, toracocentesis y drenaje pleural, los dos son colocados en la pleura. Ninguno de los dos es colocado en el pulmón, sino que es colocado en las membranas que recubrían el pulmón. Por eso vamos a repasar un poquitito de anatomía. Entonces, revistiendo la caja torácica tenemos la pleura parietal, y en el interior de la cavidad torácica están los dos pulmones, que ambos pulmones están recubiertos por la pleura visceral. Entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un líquido que es el líquido pleural. Cuando ese líquido se acumula demasiado por algún motivo, sobre todo es infeccioso, ahí es que se hace el drenaje de tórax para eliminar ese líquido que está de más. También en la pleura, en vez de acumularse líquido, se puede acumular sangre o se puede acumular aire. Ahora después vamos a ver cómo se llama cada uno de esos conceptos. Si se acumula líquido, cómo se llama, si se acumula sangre, si se acumula aire. La cavidad pleural, esta que yo les decía, el espacio que queda entre pleura y pleura, tiene un líquido que lo normal es que el líquido sea entre 5 y 15 centímetros. Es muy poca cantidad de líquido. Lo que hace ese líquido es solamente actuar como un lubricante y permitir que las pleuras se desplacen entre sí y que no se rocen cuando el paciente respira. Para que ese líquido se mantenga estable entre las dos pleuras y que no se acumule más líquido abajo, más líquido arriba, existe una presión negativa entre esas dos pleuras, que la presión es de menos 5 centímetros de agua. Por lo tanto, cualquier situación que altere esa presión negativa que hay entre las dos pleuras, ¿cómo se puede alterar esa presión? Porque se acumule aire, porque se acumule líquido o porque se acumule sangre. Entonces, cualquiera de estos tres elementos que se acumule entre las dos pleuras va a interferir en la correcta expansión del pulmón. El pulmón no se va a expandir
normalmente, porque si lo normal es que haya entre 5 y 15 centímetros de líquido pleural, y está lleno de aire, o está lleno de sangre, o lleno de pus, ahí no se va a expandir correctamente los pulmones, porque el líquido que hay le va a quitar lugar al pulmón. ¿Vieron acá, por ejemplo, todo esto rojo que hay? Es sangre acumulada en la cavidad pleural. Entonces vieron que este pulmón se puede expandir hasta ese máximo tamaño, más no. En cambio, este otro pulmón derecho está conservada la expansión. Entonces, esta expansión limitada del pulmón le va a dificultar al paciente respirar. El paciente va a empezar con fatiga, con disnea, desaturar, a estar polimnéico, puede estar cianótico. Entonces, no es normal que haya una acumulación de sangre, de líquido, de aire en la pleura. Lo que hay que hacer es drenarlo. ¿Qué problemas podemos encontrar entonces en la cavidad pleural? Podemos tener un neumotórax. Neumotórax es cuando hay aire en la cavidad pleural. Que acá está el dibujito representativo cómo es un neumotórax. Esto es un neumotórax a derecha. Es en el pulmón derecho. Vieron que el izquierdo está bien expandido. Hay una pequeña cavidad pleural acá que es lo normal. Ahora el pulmón derecho, todo esto blanco alrededor del pulmón quiere decir que hay aire en la cavidad pleural. Entonces el pulmón como que se colapsa, se achica y no se puede expandir normalmente. Esto aire en la cavidad pleural se llama neumotórax. ¿Por qué ocurre un neumotórax? Por un proceso expansioso, por un proceso infeccioso, por una neumonía. Puede darse un neumotórax espontáneo, por un herido de arma blanca, que le den un cuchillazo ahí en la cavidad pleural y puede formarse un neumotórax espontáneo. Por algún proceso oncológico, un paciente oncológico también pueden hacer los neumotórax espontáneos. Por algún edema agudo de pulmón. Hay varias patologías que pueden desencadenar en un neumotórax. Un paciente así no puede estar, porque un paciente con este pulmón así reducido de tamaño está con mucha dificultad respiratoria. Entonces hay que solucionar el problema de manera rápida. Se soluciona con una toracocentesis, y si con la toracocentesis no se puede eliminar el aire que hay, se le dejará colocado un tubo de tórax. La toracocentesis como que es un drenaje rápido. El médico lo coloca, evacúa lo que quiere evacuar, ya sea sangre, pus o aire, y se lo retira. Si el médico quiere dejar colocado un drenaje, ahí es un tubo de tórax. Esa es la diferencia más grande entre uno y otro. El procedimiento, cómo se lo hace, es similar. Acá en este otro dibujito tenemos representado un hemotórax. Hemotórax quiere decir que hay sangre en la cavidad pleural. Acá está representado la sangre en rojo, y de la misma manera la presencia de sangre o de cualquier líquido va a limitar la capacidad de expansión del pulmón. También hay que drenarlo. Acá tenemos representado un hemoneumotórax. ¿Qué es hemoneumotórax? Las dos cosas juntas. El paciente tiene sangre en la cavidad pleural y tiene aire. Tiene las dos cosas, por eso es hemoneumotórax, también hay que drenarlo. Vieron que si hay líquido, ya sea pus o sea sangre, siempre se va a depositar en las bases pulmonares. El líquido siempre tiende a bajar. Siempre cuando tenemos que drenar, cuando el médico tiene que drenar un hemotórax, siempre va a funcionar en las bases pulmonares. Si tiene que drenar aire, ahí lo más común es que drene acá cerca del vértice pulmonar. Bien. Y después lo otro que podemos tener es un derrame pleural, que la pleura sea puncionada accidentalmente por el médico, por ejemplo, cuando va a colocar una vía venosa central acá en la vena subclavia,
accidentalmente funcione la pleura parietal y se extravase líquido pleural hacia afuera. Eso quiere decir un derrame pleural. También hay que evacuar el líquido que se acumula ahí en la cavidad. Así que podemos encontrar entonces los problemas de la pleura pueden ser un neumotórax, un hemotórax o un hemoneumotórax. ¿Qué hacemos para drenar el líquido, que el líquido o el aire que esté en la pleura? Uno de los procedimientos es la toracocentesis. ¿Qué quiere decir toracocentesis? Es colocar un trocar en la pared torácica. Es un procedimiento que lo va a realizar el médico, no es procedimiento de enfermería, siempre lo va a hacer un médico, pero el personal de enfermería debe colaborar en la realización de la toracocentesis y después en el cuidado de la misma, porque el médico lo único que hace es el procedimiento, coloca el trocar y después es la enfermería el que se tiene que encargar de la curación y de evacuar la cantidad de líquido. ¿Qué es lo que permite la toracocentesis? Extraer la acumulación anormal que haya de aire o de líquido entre las pleuras, entre la pleura visceral y la parietal. ¿Cómo saca el líquido que hay en la cavidad pleural? Con la inserción percutánea de un trocar. Lo más común que se coloque es un AOCAS. ¿Se acuerdan de los AOCAS para poner circuitos? Se utilizan los AOCAS más grandes, el 14 o el 16, para hacer la punción percutánea y extraer el líquido de la cavidad pleural. La toracocentesis, la mayoría de las veces se hace como en casos de urgencia. El paciente está con mucha dificultad respiratoria, o llega a la emergencia con dificultad respiratoria, o llega acuchillado o hace un neumotórax espontáneo a consecuencia de una neumonía, y hay que drenar de manera rápida lo que tenga, ya sea aire o sangre, se hace una toracocentesis. Después, si el médico considera que el paciente tiene que seguir con un drenaje ahí en la cavidad pleural, va a reemplazar la toracocentesis por un tubo de tórax. La toracocentesis por más de 24 horas no se la deja colocada, se retira, el otro día se la retira más tardar, sino es que se la retiran ya en el momento. Muchas veces se hace la punción ahí de la cavidad torácica solamente para extraer líquido para mandar a analizar. Si el médico, si es un paciente que está internado hace días por una neumonía que no mejora, el médico le pide una ecografía, y en la ecografía sale que tiene algo de líquido acumulado en la cavidad pleural, el médico lo que puede hacer es hacer una toracocentesis solo para extraer una jeringa con una muestra de ese líquido para mandar a analizar, a ver si el antibiótico que le están dando es el adecuado, o a ver si no hay malignidad en ese líquido que se le extrae, porque muchas veces se lo está tratando por una simple neumonía y capaz que es un paciente oncológico. Entonces, ¿qué objetivo tiene la toracocentesis? Que el paciente logre mantener un intercambio gaseoso adecuado es lo principal, porque si le hacen una toracocentesis es porque el paciente tiene algo acumulado en la cavidad pleural que no lo está permitiendo respirar bien. Por supuesto, si el paciente no respira bien, va a estar ansioso, va a estar con malestar, le puede doler cuando respira. Entonces, para aliviar la ansiedad y el malestar también se realiza la toracocentesis. Para facilitar el drenaje de aire o el líquido en la cavidad pleural, para disminuir la dificultad respiratoria, o si no, simplemente se puede hacer la toracocentesis para obtener líquido que hay ahí en la cavidad pleural para mandar a analizar, como les decía. Si la toracocentesis se deja colocada, lo que se busca es que se facilite la remoción del líquido, la sangre o el aire que haya colocado, que esté en la cavidad pleural, pero ya les digo, más de 24 horas no se deja colocada una toracocentesis. También se busca restaurar la presión negativa del espacio pleural, o sea, que salga todo lo que tiene de más y que se vuelva a formar esa presión de menos 5 centímetros de agua, que es lo normal para que el pulmón se expanda bien.
promover la respuesta pulmonar y aliviar la dificultad respiratoria del paciente. Si un paciente tiene líquido acumulado en la pleura o tiene aire, va a estar con mucha dificultad respiratoria. Van a ver que apenas el médico lo funciona y sale el líquido o el aire, el paciente enseguida mejora su función respiratoria, empieza a respirar mejor, aumenta la saturación, recolorea, deja de tener cianosis, y deja de tener trabajo respiratorio, porque estos pacientes utilizan mucho los músculos accesorios para respirar porque no se les expande bien el pulmón. ¿En qué casos está indicada hacer una toracocentesis? Podemos hacerlo como medida diagnóstica o como medida terapéutica. ¿Diagnóstico en qué caso? Si el médico quiere solamente mediante la toracocentesis obtener líquido para después mandar a analizar, o cuando existe un derrame pleural que también quiere ver la causa de ese derrame. Y de manera terapéutica es para solucionar algo, para mejorar. Si existe un exudado pleural, si existe mucho líquido pleural que le produce disnea al paciente, entonces se elimina esa cantidad de líquido y el paciente mejora, es terapéutico. O para drenar un neumotórax de gran tamaño. Si el paciente tiene mucho aire en la cavidad pleural, de la misma manera se va a drenar y el paciente va a mejorar. Va a ser terapéutico para el paciente, la solución al problema. ¿En qué casos no se puede realizar una toracocentesis? Cuando la cantidad de derrame pleural o de aire es mínima. Cuando solamente se ve en la ecografía una mínima cantidad, pero eso no le produce repercusión a nivel respiratorio. Se ve como un hallazgo en la ecografía, pero el paciente está ventilando bien, tiene una frecuencia respiratoria normal, satura bien, no interfiere en el intercambio gaseoso. Entonces, en esos casos, mejor no se funciona, porque la punción tiene riesgo de infección, ¿no? Entonces, en esos casos, lo más probable es que el médico le indique antibiótico intravenoso y que el mismo antibiótico, cuando haga efecto, haga que el líquido o el aire se reabsorba solo sin necesidad de funcionar. Cuando el paciente tiene alteración de la coagulación, que le mandan un análisis de coagulación y viene la coagulación de la sangre alterada. En ese caso no se hace tampoco toracocentesis porque tiene el riesgo de sangrar mucho. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca que en ese momento está descompensada, que el corazón no le funciona bien, tampoco se hace. Y si tiene una enfermedad cutánea en el sitio donde el médico va a funcionar, tampoco se puede hacer porque es probable que se infecte esa zona. Así que esas serían las contraindicaciones. ¿Qué necesitamos para hacer una toracocentesis o un drenaje de tórax? El que lo realiza siempre es el médico cirujano. El médico de sala, el médico internista puede realizarlo también, pero de preferencia siempre lo hace un cirujano. En el caso del drenaje de tórax, que es un procedimiento más complejo, tiene que ser en presencia de un anestesista porque lo sedan al paciente, lo duermen un poquitito porque es molesto el procedimiento. Y por supuesto la enfermera, que es la que acondiciona todo el material y acompaña al paciente. La toracocentesis, que es lo que les decía de solamente colocar un trocar para evacuar, eso lo pueden hacer en la sala, en una sala de internación normal. Por supuesto, siempre con una técnica estéril, y enfermería asiste al médico y el médico lo realiza. Ahora, si es un drenaje de tórax, ahí sí hay que llevar el paciente a bloque quirúrgico. Es un procedimiento más complejo que va a estar el anestesista, entonces mejor llevarlo a bloque. En los dos casos la técnica es estéril y la hace el médico. ¿Qué material vamos a necesitar? Por supuesto, todo estéril, guantes estériles, gorro, mascarilla, gastas, un campo estéril donde colocar los materiales. Como antiséptico se usa clorexidina. Le inyectan al paciente lidocaína al 1%, que es un anestésico local, para que no le duela en la zona de punción.
un apósito transparente, que es una curación transparente para luego dejar colocada una curación, el set de catéter para drenaje torácico, vienen de distintos calibres también los sets para drenaje torácico. Un mango y una hoja de bisturí, y un portaagujas y un hilo de seda para la sutura. La hoja de bisturí es porque se corta antes de colocar el tubo de tórax, se hace una incisión en la piel, se corta con un bisturí y después colocan el tubo de tórax. Y el portaagujas y un hilo, el portaagujas es un instrumento, como una pinza, que lo que hace es agarrar la aguja con el hilo para suturar. Se sutura en la piel. El tubo de tórax se cose a la piel del paciente para que no se salga. Vamos a necesitar una llave de 3 pasos, una llave de 3 vías, un sistema de fijación, pinzas y leuco, una válvula unidireccional, que en el caso del neumotórax, esta es la válvula esa unidireccional, quiere decir, se usa en el caso del neumotórax, ¿se acuerdan que era cuando había aire? Para que el aire solamente se dirija en una dirección, o sea, desde el interior del paciente hacia afuera, y que no permita que el aire retorne al interior del paciente. Un equipo para drenaje torácico, acá el que hay en Salto también, el más parecido, es a este frasco transparente. Este otro sistema de drenaje no tenemos acá. Una pinza Kocher curva que sirve para pinzar la tubuladura del drenaje en el caso de que tengamos que pinzarla para trasladar al paciente. Y después cinta leuco para proteger la curación y las conexiones que se hacen. En el caso de que cuando se haga el drenaje de tórax se necesite sacar alguna muestra para estudio, se aprovecha ya ese momento, el momento de que empieza a salir se va a tomar una muestra siempre y cuando sea un hemotórax, ¿no? Que sea líquido lo que hay adentro. Si es un neumotórax no tenemos cómo mandar el aire a analizar, no se puede. Entonces, en el caso de que sea un hemotórax, enseguida que el médico le coloca el tubo de tórax, que empiece a venir el líquido, ahí es el momento de recolectar muestras para análisis. Antes de conectarlo al frasco para que drene al frasco, se toman muestras. Entonces es necesario que tengamos ya pronto los tubos estériles que vamos a necesitar, los tubos para cultivo, y en el caso de que quiera hacer una gasometría del líquido pleural, es un estudio de los gases que hay en el líquido pleural, una jeringa también para gasometría. Tenemos que tener todo pronto ya ahí, porque es la oportunidad de sacar las muestras ahí en el momento que colocan el tubo. Por supuesto, siempre antes de hacer este procedimiento hay que explicar a la familia, explicar al paciente qué es lo que se pretende del procedimiento, que va a ser para diagnosticar alguna enfermedad o para tratar, para que es parte del tratamiento. Como es un procedimiento invasivo, siempre se requiere el consentimiento informado del paciente, o sea, que el paciente firme en un documento que entendió lo que el médico le propone y que está de acuerdo. Registrar siempre las constantes, los signos vitales antes de hacer el procedimiento, y informarle al paciente siempre en función de su edad y de su nivel de instrucción. No vamos a explicarle con palabras muy técnicas si el paciente no entiende. El paciente tiene que entender lo que el médico le va a hacer. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se comprueba la localización del material que hay en la pleura, ya sea sangre o aire, mediante la exploración clínica y una placa. Siempre el paciente tiene que tener una placa de tórax o una ecografía, donde el médico vea a qué nivel que están las bases, a qué altura es que está el líquido o la sangre, o el aire. Y después, mediante la exploración física, también ¿no? a la ocultación, él va a ocultar donde se oculta más mate, es porque está el líquido.
Entonces, mediante la placa y la exploración física, el médico va a detectar bien dónde tiene que funcionar y va a marcar. Se marca siempre con un marcador permanente. Si en el caso de hacer solo una toracocentesis, que lo que quiera es sacar líquido para mandar a analizar o sacar aire rápidamente para que el paciente se alivie, lo que se hace es, en el caso de que tenga aire el paciente, se infiltra con anestésico local y se aspira la jeringa a la vez que se infiltra. El anestésico local es la lidocaína que yo les decía al 10%, se llena una jeringa, todo el procedimiento estéril, se llena una jeringa de 10 centímetros y le va a infiltrar de forma local al paciente, le va a inyectar esos 10 centímetros de lidocaína alrededor de la zona donde él va a funcionar, va a hacer varios pinchacitos infiltrando, que eso es anestésico local, para que el paciente no le duela después cuando le coloca el tropo. Profe, Sí. profe, ¿y ese procedimiento siempre se hace en posición Fowler o no? Siempre se hace como ¿Sentado, en posición sentada o no? Ahora vamos a ver, la mayoría de las veces lo puede hacer sí, en forma sentada. Porque vamos a, ver a mí una vez ahí en Bella Unión me hicieron acostado y no me lograron sacar nada. Y cuando fui a Salto me hicieron otra vez, porque claro, me dijeron ahí que me habían hecho mal, que me tendrían que haber hecho sentado. Claro, lo mejor es que se haga con el paciente sentado de costado en la cama con las piernas para abajo y como así, arriba de alguna mesa Sí. o algo. Y se funciona la parte posterior. Ahora, si el líquido se ve más acá en la parte lateral, ahí se puede hacer con el paciente acostado, lateralizado para el lado donde se vaya a funcionar. Todo depende de si se quiere drenar es líquido o aire. Si es aire, lo mejor es que se haga con el paciente sentado. Si es líquido, se va a hacer con el paciente acostado, pero se va a tratar de... Acostado en realidad nunca, es semi-sentado en posición Fowler. Pero se va a buscar siempre la mejor posición para que poder sacar el líquido o el aire, porque no... si se lo pone en una posición que no es la adecuada, es difícil el procedimiento, que muchas veces no se saca nada. A no ser que esté lleno de líquido de la cavidad pleural, ahí sí, donde funcionen va a salir, pero si es poco líquido es difícil encontrar bien el lugar donde funcionar. Entonces ahí el médico después que infiltra, después que va a colocar un trocar ya conectado a una jeringa, un AUCAS ya conectado a una jeringa y va a aspirar y va a sacar el aire, va a sacar las jeringas vacías, llenas de aire, cada vez que aspire va a venir aire y aire y aire y va a tratar de drenar todo el aire y después que hace el drenaje de varias jeringas de aire, le hace otra placa al paciente para comprobar que se drenó todo. En el caso de que no se haya drenado todo el aire, ahí va a ser necesario que le ponga un tubo de toras y le deje el tubo colocado para que siga drenando. En el caso de que haya un neumotoras a tensión, neumotoras a tensión quiere decir que la cavidad pleural está llena de aire, que está tensionando y que el pulmón está muy comprimido porque no se puede expandir a causa de la cantidad de aire. En este caso, lo mejor es que se haga la toracocentesis de urgencia para aspirar aire, que se coloque la valvulita, esa que yo les decía, la válvula de Heinrich, para que permita que el aire salga solamente y que no vuelva a entrar entre la desconexión de la jeringa y la conexión, que no se introduzca aire para dentro del paciente de nuevo, y dejar colocado un tubo de tórax. Si el paciente tiene un neumotórax espontáneo, que es de poca cantidad, se saca el aire hacia a jeringazo solamente con la toracocentesis. Ahora, si el neumotórax es extenso o a tensión es lo mismo, ahí se empieza a sacar el aire con jeringa y después se coloca un tubo y se deja un tubo colocado para que termine de drenar espontáneamente.
En el caso de que haya un derrame pleural, que toda la pleura esté comprometida con líquidos, esta es la posición Agustina. Eso, yo La- hice un derrame pleural. Fue cuando La se hizo un posición derrame ideal pleural. para drenar un derrame pleural es esta, con el paciente sentado al borde de la cama, con las piernas para abajo y apoyado en una mesita de comer, así, Sí, así ¿no? me que, hicieron le, allá en Salto, así. que le quede cómoda la posición al paciente. Vieron que acá le pusieron unas almohadas arriba de la mesita para que quede cómodo y el médico pueda trabajar libremente acá en la zona posterior. En el caso de que haya un derrame pleural, por lo general los derrames son extensos, lo que hay que dejar colocado es un tubo, no sirve la toracocentesis solo, sino que hay que dejar un tubo, un caño más grueso colocado, porque la toracocentesis es el trocar finito que se colocan los switches. Hay que ver según la ecografía dónde se tiene el líquido del paciente, si tiene más en las bases pulmonares, si es del lado derecho, si es del lado izquierdo, si se ve más en la parte posterior del paciente, si se ve más acá en los laterales del pulmón. Entonces, según la posición, la ubicación del líquido es la posición que se va a poner el paciente. Si el líquido está en la línea axilar media, o sea, acá la línea axilar media de la axila para abajo, la posición adecuada es en decúbito supino con la cabecera elevada a 30 grados, o sea, el paciente acostado en la cama a 30 grados. Si el líquido está más acá en la parte posterior, en la parte de atrás, ahí se lo coloca en esta posición y se funciona en la línea axilar posterior, o sea, en la parte de atrás, o en la región escapular, en la región del omóplato. Ahí el paciente está como en las fotos, sentado y ligeramente inclinado hacia adelante y con los brazos bien apoyados. ¿Dónde se va a funcionar? Depende si lo que tiene acumulado es aire o es sangre o es las dos cosas, o es combinado. Si es aire, el aire tiende a subir, siempre lo vamos a encontrar en los vértices pulmonares. Entonces se funciona en la parte anterior del tórax, en el segundo o tercer espacio intercostal, línea clavicular media. De la clavícula, en la parte anterior del tórax, de la clavícula, en el segundo espacio intercostal, entre el segundo y tercero, entre la segunda y tercera costilla, y van a funcionar si hay aire. Si hay sangre, se funciona entre el cuarto y sexto. Esto sería acá si hay aire. Si hay sangre, se funciona entre la cuarta y la sexta vértebra torácica. Y si es un combinado de los dos, van a colocar el catéter para neumotórax, el catéter para hemotórax, y después hay una conexión que une los dos catéteres a un mismo frasco, o sea que se va a drenar junto el aire y el líquido que haya acumulado, pero se tienen que hacer dos funciones, colocar dos tubos que van a ir unidos a un mismo frasco, porque el aire no va a bajar para que se drene junto con el líquido, y el líquido no va a tender a subir para evacuarlo junto con el aire. Entonces sí o sí hay que funcionar dos veces al paciente, en la parte de arriba y en la parte de la base pulmonar. Hay distintos calibres de drenaje pleural, esto es más para manejo del médico, pero para que ustedes sepan que así como los TAVOCAD hay de diferentes medidas, los drenajes pleurales también. La unidad de medida se miden en French, que es una unidad de medida francesa, y hay desde tubos de drenaje pediátricos hasta adultos, y de los adultos tenemos para elegir si lo que queremos drenar es sangre, si es pus, si es aire. Para cada uno de ellos hay un calibre recomendado, pero esto es más manejo del médico. Acá es más o menos los pasos del procedimiento, como van a ser. Identifica bien la zona después de mirar la placa o la ecografía del paciente, marca la zona. Acá define bien la línea media axilar, vieron, hizo una raya, línea media desde la axila,
y acá el espacio intercostal está marcado también. Bien, donde se forma la cruz es donde él va a funcionar. Acá está haciendo hizo una incisión con el bisturí y después lo puede dilatar con el dedo, por supuesto con guantes estériles, ¿no? Todo recubierto por campo estéril, lo único que queda libre es el orificio, el área donde él va a funcionar. Acá está colocando el tubo de tórax, se ayuda con los dedos o con una pinza, coloca el tubo y después lo último que hace es suturar el tubo a la piel. Bien, acá sigue haciendo el procedimiento, acá se ve más claro. Con el dedo, después que hace el orificio con el bisturí, con el dedo trata de seguir hasta la parrilla costal, porque no, ahí tenemos panículo adiposo, ¿no? Va a ser el corte y vamos a tener grasa, cuesta llegar hasta la costilla. Se ayuda con la ayuda de los dedos o con una pinza, coloca el tubo ya va conectado a una tubuladura. Esto es el tubo transparente que va conectado a una tubuladura que puede ser una tubuladura como la de una bolsa de orina, les voy a decir. Lo sutura bien a la piel y hace la curación. Para hacer la curación es similar a lo que yo les decía de la curación de la traqueostomía ayer. Se agarra una gasita y se la corta por uno de los lados hasta la mitad. Lo que está haciendo acá con una tijera cortando hasta la mitad, entonces coloca después alrededor del tubo. Tiene que quedar bien curado, bien fijo. Y la bolsa o el frasco donde esté drenando va atado a la cama, nunca se coloca en el tubo. Ahora igual vemos un videito que explica mejor. ¿Qué complicaciones puede tener un drenaje de tórax? Que cuando el médico funcione, lesiona el nervio intercostal. Ustedes vieron que él va a entrar entre dos costillas, entre la segunda y la cuarta, entre la cuarta y la sexta, según lo que sea. Entre dos costillas él va a funcionar para tratar de entrar a la pleura. En esa función corre el riesgo de lesionar un nervio. Que se forma un enfisema subcutáneo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el paciente tiene un neumotórax, tiene aire en la pleura, y al funcionar, ese aire pasa al plano subcutáneo y queda acumulado debajo de la piel, no sale al exterior, sino que queda ahí en la piel, como que se toca la piel del paciente y está como blandito, como fofo, ¿sí? Eso es un enfisema subcutáneo. Puede causar un edema pulmonar, que los pulmones se edematicen por la punción, un neumotórax a tensión, que en vez de evacuar el aire o el líquido que tengamos dentro, entre más aire y haga un neumotórax más grande. Puede causar una neumonía, también una infección de los pulmones, un empiema. Empiema es acumulación de pus, por una mala técnica, que no se hayan tomado todas las medidas de asepsia. Entonces al introducir el trocar se introduce algún microorganismo y en vez de tener solamente sangre, después se forma pus también. O puede ser que con el trocar, cuando se vaya a colocar, se perfore algún otro órgano. Son difíciles las complicaciones, no rara vez ocurren, pero se pueden dar. ¿Qué va a hacer enfermería antes de la colocación de un tubo de tórax? Por supuesto, se va a lavar las manos, va a preparar todos los materiales para el médico, controla al paciente los signos vitales, le ayuda al paciente a colocarse en la posición adecuada para hacer el procedimiento, en posición semi-Fowler y decúbito dorsal, si lo que se pretende drenar es aire, un neumotórax. Y en posición semi-Fowler y lateralizado, si se pretende funcionar entre el cuarto y sexto espacio para sacar líquido. O si no, en la posición que le diga el médico, que puede ser sentado y apoyado sobre alguna mesa. Durante el procedimiento, mientras el médico está haciendo la punción, ¿qué es lo que hacemos?
ayudarlo, implementarlo, alcanzarle todo el material estéril, porque el médico va a estar ya vestido estéril y no puede estar buscando los materiales. Entonces nosotros somos los encargados de abrirle el material y alcanzarle el material estéril. Enfermería también es encargada de contabilizar cuánto aire o cuánto líquido se saca. Si es una toracocentesis que se hace el procedimiento y se saca el trocar, el médico lo único que va a hacer es ir colocando la jeringa, aspirando y sacando, aspirando y sacando. Enfermería tiene que tener la práctica de ir acordándose cuántas jeringas sacaron, ya sea de aire o de líquido. En el caso de que el paciente quede con un tubo de tórax colocado, enfermería es el que se encarga de conectar todo el resto del sistema. El médico lo único que hace es poner el tubo y después enfermería conecta ese tubo a la tubuladura y al frasco de drenaje. Va a controlar de nuevo los signos vitales mientras se esté haciendo el procedimiento y registra en la historia todo lo realizado. Después de realizar el procedimiento, ¿qué es lo que hace? Le informa al paciente, por supuesto el médico también le va a informar, lo tranquiliza, a ver si el procedimiento se hizo bien, que para disminuir la angustia del paciente, asegurarse siempre de que todas las conexiones y los tubos estén bien fijos y bien conectados, porque corremos el riesgo de perjudicar más al paciente si una conexión, si el tubo queda mal conectado y no tiene la válvula, esa que yo les decía de Heimlich, que en vez de mejorar el estado del paciente, entre más aire para la cavidad pleural y complique más la situación. Entonces, enfermería se tiene que encargar de que esté todo bien conectado y bien firme. Mantener siempre el recipiente de drenaje, el recipiente donde va a ir el líquido o el aire, por debajo del nivel del pecho del paciente. Nunca puede estar el frasco arriba de una mesa porque tiende a entrar de nuevo. Siempre tiene que estar por debajo del nivel del tórax del paciente para que por gravedad tienda a salir. Vigilar que no haya fugas en el sistema y tratar de que siempre estén en presión negativa, que siempre se esté por gravedad saliendo el líquido o el aire hacia el frasco. Ahora vamos a ver cómo se coloca el frasco y ustedes van a entender mejor cómo se hace la presión negativa en el frasco. Enfermería tiene que saber valorar el estado de un paciente con un drenaje de tórax, controlar y mantener la permeabilidad del drenaje. Si vemos que el drenaje se tapó porque tiene sangre muy espesa, porque tiene algún coágulo, porque tiene pus, y se tapa, tenemos que saber valorar el paciente. Si el drenaje está tapado, va a empezar con dolor en la zona de drenaje, le va a doler, vamos a mirar el frasco y no está drenando nada, no está saliendo, el paciente empieza con dificultad respiratoria, entonces porque algo está pasando que no está drenando como tiene que drenar. Valorar periódicamente al paciente, los signos vitales se controlan en cada turno, se controla la coloración de la piel y las mucosas del paciente para que controlando que no aparezca cianosis, que no tenga sudoración, porque por ahí el paciente se vuelve sudoroso porque se está hipotendiendo, está saliendo demasiado líquido, puede empezar con náuseas, puede tener dolor o puede estar angustiado y tener ansiedad, insomnio, que no duerma, o puede empezar con síntomas como dolor, disnea, fiebre, trabajo respiratorio, utilización de músculos accesorios. Todo esto son signos de alarma. Lo normal es que después de colocado el tubo de tórax, la situación del paciente mejore. El paciente no va a tener más disnea, va a saturar bien, va a tener la frecuencia respiratoria normal. O sea que cualquier alteración en los signos vitales o en la clínica del paciente es un signo de alarma. Todos los días, ¿qué debemos hacer con el tubo de tórax? Acá el paciente está monitorizado, pero el tubo de tórax está colocado acá en este caso en la línea media axilar y por la altura debe ser el segundo o cuarto espacio intercostal, así que lo que se está drenando de este paciente es aire. Si fuese líquido estaba colocado un poquito más abajo, como que abajo de la tetilla viene a ser el cuarto y sexto espacio.
¿Qué debemos hacer? El paciente, por supuesto, se tiene que bañar todos los días, tenemos que tener cuidado con los tubos, acompañar al paciente al baño si se levanta para que no se tironee el tubo, no se desconecten. El apósito, la curación que se coloca acá en la zona de inserción del tubo se cambia todos los días, no puede quedar mojado. El equipo de drenaje, o sea, el frasco donde va conectado esta tubuladura, todos los días, cada 24 horas, se mide cuánto hay de gasto de drenaje. Una vez al día se hace esta medición de cuánto drenó. Y todos los turnos de enfermería controlan en qué estado está el frasco. Si lo que se está drenando es un neumotórax, es aire, por supuesto que no va a venir nada al frasco, no vamos a ver nada porque lo que va a estar drenando es aire. Entonces lo que tenemos que controlar, ahora vamos a ver, que el frasco de drenaje lleva suero o agua destilada hasta un cierto nivel, tiene una marca hasta donde se le coloca suero. Entonces el frasco enlatado, no sé, tengo acá yo la foto, les muestro para que les quede más claro. Estos son los frascos de drenaje. Los que hay acá son así, los que hay en Salto son así también. Tiene dos orificios, uno es el que va conectado la tubuladura que va al paciente, y en el otro orificio queda abierto al aire, tiene comunicación con el exterior. Este que va conectado al paciente tiene una tubuladura que va hacia adentro del frasco. Entonces, esta tubuladura que va hacia adentro del frasco tiene que quedar bajo agua. Acá vieron la parte, esta es la parte del frente del frasco. Esto que dice abajo dice nivel de agua. Hasta esta primer marquita roja se debe colocar agua destilada estéril o suero fisiológico. Esto se cambia todos los días. Entonces la tubuladura que está dentro del frasco tiene que quedar bajo el agua. Entonces en un neumotórax, ¿cómo valoramos que el tubo esté bien colocado y esté funcionando? Esa tubuladura que va a tener adentro, cada vez que el paciente respire, el agua sube y baja, como que oscila, o que barbota, burbujea. Eso es normal. Quiere decir que el tubo está bien colocado y está drenando el aire. En el caso de lo que esté drenando sea sangre, va a salir la sangre por esa tubuladura y va a empezar a subir el nivel acá. Que es lo que vamos a descartar todos los días y registrar cuánto se descarta. En el registro de cuánto se descarta, el nivel de agua la mayoría de las veces son 200 centímetros cúbicos. Cada frasco dice cuánto lleva de agua o de suero. Por ejemplo, si descartamos en total 800 centímetros en 24 horas, tenemos que descontarle esos 200 centímetros que llevaba de suero, o sea que lo drenado realmente son 600. Ese gasto de drenaje se mide una vez al día. Si lo hacen todos los días a las 9 de la mañana el primer día, todos los días va a ser el gasto a las 9 de la mañana para que sea de 24 horas. Después los demás turnos de enfermería lo que van a registrar en la historia es si está drenando y las características, si está oscilante, si está barboteante, si burbujea o si está apenas oscilante. Bien, vamos a medir todos los días y anotar el valor de lo drenado. La dieta que se le aconseja al paciente va a ser rica en fibras para que el paciente movilice intestino y no haga esfuerzo que se le pueda salir el tubo. Y movilizar al paciente en el caso de que sea necesario. Si el paciente se lo va a movilizar, hay que poner una pinza, pinzar el tubo si necesitamos levantarlo más encima del nivel del paciente. Si no, se lo puede movilizar sin pinzar, pero con el tubo, con el frasco siempre por debajo del nivel del tórax. Los cuidados, los signos de alerta del equipo de drenaje son si vemos, por ejemplo, un drenaje de sangre superior a 1 litro, eso no es normal, porque quiere decir que el paciente perdió 1 litro, entonces eso es un signo de alarma.
Si crepita alrededor del apósito no es normal, ¿está? Si alrededor del tubo del drenaje vemos como que burbujea o que sale aire, eso no es normal. Quiere decir que el tubo estará tapado porque el aire sale para afuera en vez de salir por el tubo. Hay que asegurar bien todas las conexiones y si burbujea en el frasco es normal. Lo de que les decía del frasco entonces, que es hermético, que tiene la tapa con 2 aberturas, que una va al paciente y la otra queda abierta al ambiente. Es graduado y el nivel de agua que lleva se cambia cada 24 horas. Ahora vamos a ver cómo se cambia. La posición correcta para tener el frasco es acá, tampoco en el piso, ¿no? Esta no sería tan correcta porque está apoyada en el piso, siempre se lo engancha a la cama. Por debajo del nivel del tórax. Acá arriba en la cama del paciente no es indicado porque tiene riesgo de que refluya hacia atrás. ¿Qué aspectos puede tener el drenaje? Lo podemos ver así de diferentes maneras. Burbujeante, que se vean burbujas en el líquido del drenaje. Oscilante, quiere decir que acá por el tubo que va al paciente, el líquido suba y baja, eso es oscilante. Puede teñir el agua que tiene dentro de color hemático, de sangre, si lo que está drenando es sangre. Puede volverse hemático o sanguinolento. Puede estar de un color lechoso si lo que está drenando es pus, o turbio. Si el paciente tiene mucha infección, el líquido se puede volver turbio. Es importante que este gasto de drenaje se mida cada 24 horas y se anote las características de lo drenado, así como qué aspecto tiene el drenaje, si está burbujeando, si está oscilante o si está quieto, si no se mueve. Bien. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Sí, Ahí, bien. Sí. Vamos a ver si les muestro un video. Primero les voy a mostrar un videito de un paciente en una emergencia que le están colocando una toracocentesis, para drenar líquido que tenía acumulado. Se hace la toracocentesis y se retira después. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Y al cambiar la coloración del frasco ya cambia el diagnóstico del paciente? Ya, o sea, le tiene que Y hacer algo más. el médico siempre va a tener una idea de lo que esté drenando, ¿no? Porque si en la ecografía salió líquido, sabe que va a drenar líquido. Lo que le va a interesar al médico después es si el líquido que sale es sangre o si es pus. Si es pus, va a tener que recibir sí o sí tratamiento antibiótico. Se va a tener que mandar un poquito de ese líquido al laboratorio para que lo cultiven y vea qué antibiótico es el indicado. Pero puede orientar al diagnóstico, sí, las características del líquido. Ahora vamos a ver el videito. No le explican mucho porque están grabando en vivo. Espérate que lo vea primero. Vieron ahí, el médico le hace una ecografía para ver dónde está el líquido, a qué altura está el líquido, oculta para ver si coincide con lo que ve en la ecografía, y ahí marcó con el dedo dónde es que detecta que hay líquido. ¿Vieron? Lo percute del otro lado, que se supone que no tiene que estar igual.
La enfermera hace la asepsia de la zona mientras el médico se coloca los guantes. Ponte el pañete tú si quieres ahí, pero voy echando las cosas. Mitad de la espalda. Coloca un campo estéril donde va a colocar todo el material. Funciona. Eso que tiene la jeringa es el anestésico local que yo les decía. Ah. ¿La saturación qué ha pasado? ¿Y por qué se manchó? Ahí funciona con el trocar. No te muevas, ¿vale? Ahora han subido 5, ¿no? No te muevas, ¿Qué ¿no? tendremos ahora? 5. 4, 5. No, podéis pasar directamente lo que queráis. Y ahí ya vino líquido. Vieron que funcionó bien en el lugar donde era. Ahora lo que va a hacer es conectar una llave de triple vía. Vieron que sacó el mandril y quedó solo el teflón de la boca de adentro. Entonces lo que hace es extraer el líquido con la jeringa, después cierra la llave de triple vía para el lado del paciente y la abre para el lado de una tubuladura. Esto es un macro gotero que está conectado a una bolsa colectora. Entonces él abre para el lado del paciente, aspira con la jeringa, después la cierra para el lado del paciente y la abre para que drene a la bolsa colectora. Ahí está drenando la bolsa. Es una manera de que el circuito quede cerrado y el médico no esté aspirando cuando se le llena la jeringa, saca, se le llena, saca. Es una manera de contaminar menos, una conexión directa. Esto que le hizo es una toracocentesis, va a evacuar la cavidad pleural de manera rápida, hace el procedimiento y retira todo y queda solucionado. Qué impresionante cómo puede tanto líquido tener, ¿no? Sí, se sacan litros. Depende de la cantidad de líquido que tenga, va a ser la repercusión que le dé al paciente, ¿no? Un paciente con esta cantidad de líquidos estaba con una dificultad respiratoria tremenda. El sistema siempre se mantiene cerrado, vieron que nunca desconectó la jeringa. Abre la llave de 3 vías para un lado o para el otro y va llenando la bolsa colectora. Profe, ¿y ese líquido después se tira o qué hacen? Se tira. Si el médico quiere mandar a analizar el líquido, en la primer jeringa sería la oportunidad de mandar esa jeringa con lo primero que se saca al laboratorio a analizar para hacer un cultivo. No se extrae solamente y se descarga. ¿Vieron todo lo que sacó? Por eso es importante controlar los signos vitales del paciente, porque con toda esa cantidad de líquido que le sacó, lo más probable es que el paciente le haya bajado la presión. Ahí tenía sangre, ¿no, profe? Por eso se bajó. Hola, soy la profesora titular de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, licenciada Graciela Muratore, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, desarrollarán los estudiantes de nuestra cátedra los diferentes procedimientos correspondientes. Profe. Sí. El líquido que le sacaron ahí tenía sangre. Eso era un líquido cero hemático, se llama. Vieron que no era rojo sangre, como que era ceroso entreverado con sangre. Eso se llama cero hemático. ¿Se entendió? Eso fue una toracocentesis. Se hizo la punción solamente para extraer el líquido, alivió el estado del paciente, el paciente estaba respirando mejor, se sacó todo y quedó solucionado el problema. Profe, ¿y después que se tocó, manda algún antibiótico o algo al paciente? Y lo más probable es que sí, es que el paciente tenga que recibir antibióticos. Ahora lo que les voy a mostrar es otro video, a ver dónde lo tengo, cortito, para que ustedes vean. No encontré
no encontré ninguno que muestre la curación de un tubo de tórax ni la inserción de un tubo. Hay varios videos que muestran la inserción del tubo, pero son muy largos. Después ustedes, si quieren, busquen en internet y ven algunos. Lo que les voy a mostrar es cómo se cambia el frasco de drenaje. El frasco no se cambia todos los días, cada 24 horas, si el líquido que evacuado es muy turbio, si es pus o si es espeso como para que tape la tubuladura que va al paciente, se cambia todos los días. Si no, lo que se hace es pinzar la tubuladura con una pinza, se desenrosca el frasco, se descarta, se le pone 200 centímetros de suero de nuevo y se vuelve a enroscar la tapa. En el caso de que haya que cambiar el frasco, ahora vamos a ver cómo se hace. Estos son los frascos que tenemos acá y que hay en donde dice agua, ahí se coloca el suero o el agua destinada hasta el nivel. Se retira una fuente con lo del agua. Usamos el tubo para cambiar de un frasco. Escucha el que está diciendo. Profe, no se escucha lo que se dice. Escucha el video. Se escucha muy fuerte el video. No escucharon nada de lo que yo dije, escuchaban solo el video. Sí, no se escuchaba lo que usted decía. Bien. La música esa estaba fuerte. Era más que nada para que ustedes conocieran cómo es el frasco, porque los que si buscan algún video en internet no van a encontrar este tipo de frasco, porque se ve que es en Uruguay nomás que se usan estos frascos y no. Todos los videos son el otro sistema de frasco. Era para que ustedes vean más que nada que cómo es el frasco, que se destapa con una tapa rosca, que la tapa tiene 2 agujeros, en realidad tiene 3 agujeros. Una se destapa solamente para colocar el agua, los 200 centímetros de agua o de suero. Por el otro orificio que tiene es donde va a ir la tubuladura que está conectada al paciente, y el otro orificio es el que queda abierto al ambiente. Siempre que se vaya a cambiar un frasco o a desconectar el frasco que tiene para descartar y llenar de nuevo con agua, se debe de clampear o acodar la tubuladura. Nunca se la debe dejar así abierta nomás, porque se va a llenar de aire para dentro del paciente, porque estos frascos no tienen la válvula esa unidireccional. Entonces lo importante... Profesora, ¿y cuándo se cambian los frascos? ¿Hay un tiempo para cambiarlos o los cambia? No, es lo que yo les decía, si lo que está drenando es pus muy espeso o sangre con coágulos, ahí se cambia todos los días. Si no, lo que se hace sí o sí todos los días es sacar el frasco, desenroscar el frasco que tiene, medir cuánto tiene de líquido, registrar en la historia, descartar eso, volver a llenar con los 200 centímetros de suero y colocar de nuevo. Eso sí o sí se hace cada 24 horas, sin cambiar el frasco, solamente descartamos el líquido que hay adentro y volvemos a colocar el mismo. Y ¿Esos ahora frascos sí, son solo para eso? Porque cuando operaron a mi abuelo de próstata le pusieron uno de esos.
Hay unos similares que son para lavado vesical, pero estos son solo para drenaje de Era tórax. para el lavado vesical, sí, porque tenía suero todo el tiempo, hasta que Ajá, después sí, se lo sacaron. son similares, son los de lavado vesical, pero no, estos son solo para drenaje de tórax. Bueno, ¿les quedó algo o no les quedó nada? Sí, Más o profe. menos. Sí, Bien. Sí, profe. Con esto estaríamos terminando la unidad, ¿tá? Ya están todos los temas dados. Lo que vamos a hacer ahora en lo que nos queda de la clase es un trabajito en grupo para que es responder un cuestionario verdadero o falso solamente, que lo hagan en grupo para ver si cómo les pareció la unidad, si estuvo muy complicada. Son solo preguntas verdadero o falso para que ya se vayan practicando ya para el parcial y vean a ver si los conceptos le quedaron claros. Lo hacen en grupo, así les queda más fácil. Les voy a... Ya están acostumbrados, ¿no? Estos días vi que todos los días trabajan en grupo con educación. Sí, Bien, los sí. voy a dividir entonces en 5 grupitos y les mando por WhatsApp el cuestionario. No se asusten, son 40 preguntas, pero son fáciles, es solo leerle y poner verdadero o falso. Son 8 menos cuarto, 8 y 5, 8 y 10 más tardar, nos juntamos para responder. Mariana, Sí, Doris. Elisa está conmigo y ella se desconectó porque si no hace eco. Pero después, Bueno, al responder las preguntas, ella se vuelve a conectar con ella, con su cuenta. que te va a dividir el grupo solo a vos, pero que trabaje Elisa también en ese grupo. Por Entonces, eso. está. Sí, está. Bueno. Bien.
Profe, ¿me escucha?
Profe. ¿Y les dio tiempo o no, chiquilines? No, mazo, pero igual, vamos contestando junto con ustedes. Janina, me avisaron que empezás hoy. Sí. ¿Vos ya estabas el año pasado? Yo estaba ahora, hace un mes atrás, en el otro grupo. Ah, está. Pero como no parecía. completé el tema de los talleres, el horario y todo eso, me mandaron de nuevo para este grupo. Ah, está, me parecía así. Bien. ¿Hay algún grupo que pudo terminar o quedaron todos ahí medio a medio? Quedamos a media. Nosotros fuimos hasta la 26. Nosotros no terminamos. Fuimos hasta la 23. Vamos a ir leyendo y corrigiendo ahora y porque si no se nos terminaba el tiempo. Yo igual después les mando la resolución al grupo para que ustedes queden con las que eran correctas. Ah, profe, no los dio para hacer todo. No nos dio para todo, profe. Les digo, bueno, vamos a corregir hasta donde ustedes más o menos hicieron y después igual seguimos leyendo y vamos corrigiendo. No, muy mala, profe, nos dio re poco tiempo, nos reentusiasmamos. Pero era fácil, era solo ir leyendo y verdadero o falso, verdadero o falso. Sí, pero nosotros sacábamos conclusiones también. Ah, Díamos bueno, también, sí, profe. sí, lo ideal es que era o no era. si es falso, porque es falso, ¿no? Claro, por eso. Claro, por eso, íbamos como que intercambiando ideas. Bien. También Sí, está faltó poco para que nos agarremos los pelos. No, mentira. Bueno, la idea de que hagan en grupo es para que compartan opiniones, no para que discutan. Claro, por eso. Bien, a ver, la primera, para valorar el sistema respiratorio es suficiente con controlar frecuencia respiratoria y medir saturación de oxígeno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿A todos les parece Verdadero. verdadero? verdadero. No, para mí es falso. Es falso, ¿ah? ¿Se acuerdan que no era solo Nosotros la peleamos frecuencia también, había respiratoria y unos que decían saturación? No, verdadero. profe, porque Había que ver hay que... la amplitud de la respiración, la Ay. regularidad. No se escucha nada. Imposible, sí, profe. Apagamos todo el micrófono. Es falsa, ¿tá? No es solamente frecuencia respiratoria y saturación, sino que hay una cantidad de otros parámetros como amplitud, regularidad, utilización de músculos accesorios. Profe, estamos en la 1, ¿no? Porque me perdí. Sí, en la 1, seguimos en la 1. La 1 es falsa. Segundo, la gripe es una afección de origen viral que cursa con temperaturas elevadas. Verdadero, profe. Verdadero. Es verdadera, todos de acuerdo. Tercero, a la auscultación pulmonar lo normal es que auscultemos estertores secos. Falso. Falso. ¿Qué es lo que normalmente tenemos que auscultar? El murmullo vesicular. Yo entendí al revés. Eso mismo. Cuarta, la utilización de músculos accesorios de la respiración, ejemplo de los músculos del cuello, aparece en pacientes que tienen dificultad respiratoria. Verdadero. Verdadero. Bien. Quinta, uno de los objetivos de la aspiración de secreciones es evitar la aparición de infecciones por acumulación de las mismas. Verdadero. Verdadero, muy bien. Sexto, el cáncer de pulmón también puede ser llamado carcinoma de pulmón. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Es verdadero. Verdadero. ¿Se acuerdan que los carcinomas eran los que se daban en órganos, en glándulas, como los pulmones? El séptimo, los cuidados paliativos se practican con el paciente hospitalizado. Falso. De preferencia debe estar en domicilio. Octavo, el agente causal de la gripe es la bacteria influenza. Falso. Es falso porque es la influenza, Es un pero virus. el virus no es bacteria. El virus de la influenza. 9. El bronquio principal derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo. Falso. Falso. Profe.
El más Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. El derecho es más vertical y es más ancho que el izquierdo. El izquierdo es más, se va más para el costado por la desviación del corazón. Del corazón. Eso es verdadero. Y La no es que 10, el izquierdo fue el corazón. claro, por eso el bronquio derecho es más vertical, como que está más parado. El izquierdo está más horizontalizado porque se desvía antes porque tiene el corazón abajo. Nosotros pensamos lo contrario, profe. Nosotros lo entendimos al revés. Sí, nosotros confundimos vertical con horizontal. El que está más acostado, más horizontal, es el izquierdo porque tiene el corazón alojado abajo. El que es más vertical, más parado, es el del lado derecho. Bien. Podemos distinguir 3 tipos de rinovirus causantes del resfrío. Verdadero. Falso. Falso. Lo que había Verdadero. 3 tipos era de influenza, que era de la gripe. El rinovirus es uno solo. Es falso. 11. El intercambio gaseoso se produce en el contacto entre el alvéolo y el capilar sanguíneo. Verdadero. Verdadero. Dijeron medio con duda, pero es verdadero. Sí. Es verdadero, sí. Es verdadero. 12. La gripe tiene una duración de 3 a 7 días, pero la tos puede persistir por 2 semanas. Verdadero. Verdadero. Bien. La pleura parietal es la que recubre cada pulmón. Falso. Falso. ¿Cuál es la que recubre los pulmones? La pleura visceral, eso mismo. 14. El examen físico consta de 4 métodos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Verdadero. Verdadero, muy bien. 15. Mediante la inspección del tórax valoramos solamente su tamaño. Falso. ¿Se acuerdan que con la inspección valorábamos el tamaño, la simetría, que se expandan igual de uno y de los dos lados, y si tiene alguna deformidad el tórax? 16. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral causada por el bacilo de Koch. Verdadero. Falso. No es de origen viral, es de origen bacteriano. de Todo bacteria, lo demás es claro. verdad, pero no es viral, es bacteriano. Era una así trampa. que eso es falso. Bacteriano. 17. La aspiración de secreciones nasofaríngeas se realiza después que la orofaringea. Falsa, profe. Falso. Primero nasofaringea y después orofaringea. 18. La aspiración de secreciones es un procedimiento médico en el que enfermería colabora asistiendo. Verdadero. Falso. Es procedimiento de enfermería. El médico lo único que hace es indicar. 19. Uno de los signos característicos de la tuberculosis es la expectoración con sangre. Verdadero. Verdadero, bien. 20. La posición adecuada para realizar una aspiración de secreciones es la fóula. Verdadero, bien. 21. La traqueostomía es una incisión quirúrgica que se realiza por la cara posterior de la tráquea entre el segundo y tercer anillo. Verdadero. Falso. Se realiza en la cara Falso, porque es anterior por la de cara la tráquea. anterior. Adelante, no en la cara posterior. Presten atención a estas palabras que son las que son los detalles que hace que una oración sea verdadero o falso. Todo es verdad, menos que es en la cara posterior, es en la cara anterior. Bien. En la unidad de un paciente traqueostomizado siempre debemos tener pronto un equipo de aspiración. Verdadero. 23. El diagnóstico confirmatorio de tuberculosis se realiza con la baciloscopía. Verdadero. Bien. 24. La cánula interna de la traqueostomía es la que debemos remover para higienizar y retirar secreciones. Verdadero. Bien. 25. La desinfección del estoma de la traqueostomía debe realizarse una vez al día o las veces que sea necesario. Verdadero. Bien. 26. Los pacientes traqueostomizados tienen menos probabilidad de infectarse.
Falso. Falso, al contrario, acuérdense que tienen la vía aérea abierta al exterior. 27. Si durante la aspiración de secreciones el paciente presenta acceso de tos, debemos suspender momentáneamente. Verdadero. Verdadero. Se esperaba que le pasara la tos y seguíamos después aspirando. 28. La reacción de tuberculina me confirma el diagnóstico de tuberculosis. Verdadero. Falso. No, falso. Falso. Lo único que me confirma una tuberculosis es la baciloscopía. La La reacción de baciloscopía. tuberculina positiva me orienta al diagnóstico, pero no me lo confirma. 29. Para asistir a un paciente con tuberculosis puedo colocarme 2 tapabocas quirúrgicos si no cuento con una N95. Falso. Verdadero. Falso. Solamente el que tiene eficacia es el N95 frente al bacilo de la tuberculosis. Bien. 30. El procedimiento de curación peritraqueostomía es un procedimiento estéril. Verdadero. Verdadero. ¿Sabes? Como una curación estéril. Neumotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Falso, es de aire. Falso. Neumotórax es aire. Es la presencia de aire. 32. Eso mismo. La toracocentesis es un procedimiento de enfermería para extraer líquido pleural. Falso, profe, es un procedimiento médico. Falso. Es procedimiento médico. 33. La medida más eficaz para prevenir la tuberculosis es la vacuna BCG al nacer. Sí. Verdadero. Sí, Bien, verdadero. verdadero. 34. La toracocentesis puede realizarse para diagnosticar una enfermedad o como parte del tratamiento. Verdadero. Verdadero. ¿Se acuerdan que dijimos que la toracocentesis puede ser diagnóstica o terapéutica? Como para diagnosticar o para tratar. Es verdadero. 35. Con el pasar de los años la tuberculosis puede reincidir si no fue tratada adecuadamente. Verdadero. 36. El sitio de colocación del tubo de tórax va a depender si es un hemo o neumotórax. Verdadero. Bien. 37. La técnica de colocación de un drenaje de tórax es limpia, pero no necesariamente estéril. Falso, profe, tiene que ser estéril. Falso. Siempre tiene que ser estéril. 38. El frasco del drenaje de tórax siempre debe mantenerse a la altura del tórax. Falso, profe. Falso. Por debajo del nivel del tórax es lo verdadero. 39. Es muy importante que enfermería registre las características del drenaje, ejemplo, si está oscilante o burbujeante. Verdadero. 40. En todos los turnos de enfermería debe vaciar el frasco de drenaje de tórax. Falso. Se vacía solamente una vez al día, cada 24 horas. Bien. ¿Qué les pareció? A no ser que tuviera... Bien. Profe. Ponga esas preguntas, profe. Sí. En el Pero parcial. vieron que no es complicado. Si ustedes razonan, tienen que prestar atención a los detalles. Sí, leer bien. Algunas trampitas. Les voy a mandar. Profe, ¿usted se anima a pasar estas capturas en el grupo? ¿Ella pasó en el grupo? Le estoy pasando la resolución, así por si alguno no tuvo tiempo de ir. Profe, el parcial es presencial. El parcial es presencial, todos los parciales y los exámenes son presenciales. Profe, ¿y el parcial va a ser verdadero? ¿Va a ser múltiple opción o cómo va a ser? Múltiple opción, sí. Sí, Profe, le consulto. ¿Cuándo es? Pero usted sabe que escribir algo, por ejemplo, solo el no tuyo sé, o todo. la tuberculosis se 29. confirma mediante y ustedes completen vaciloscopía. Si hay que completar son palabritas así nomás, si no es múltiple opción. Martes 29 es, ¿no? Porque una Martes compañera preguntó. 29, 18:30 en el salón. Dale, gracias. La semana que viene, el lunes, arrancamos con una nueva unidad. Y el parcial va a ser sobre respiratorio y esta nueva unidad que vamos a ver la semana que viene. Más o menos Vale. sabe el horario que tenemos que dar. ¿El horario de qué, Valeria? El horario del... ¿Sabe más
o menos el Malísimo, día, Valeria. el horario? No te entiendo, ¿el horario de qué? El horario del examen, dice ella, es 18:30. Del examen de educación, que es el viernes que viene. Ustedes pregúntenle a la docente, porque no sé si es 18:30 o 20:30. 20:30 creo que es, sí. 20:30 estaba, sí. El de esta materia, la el hora martes de clase. 29, es 18:30, la misma hora de la clase. Profesora, Sí. pero explica ese horario para poder ir a esta bella unión. Ay, porque son los horarios de la clase. Igual yo le consulto a Celeste en el caso de ustedes, que son de Brun, ¿no? Serías vos y Andrea. Sí, profe. Nosotros de Gomensoro. Y de Gomensoro también Mariana, no tienen... porque vos le preguntaste a Celeste, porque justo a ese día hay enfermería primera hora y segunda hora, 8:30 sería el parcial, el examen. ¿Tenemos la materia enfermería ese día? No, el viernes que viene no tienen enfermería. Entonces Tienen estaría solo- bueno que hagamos 18:30, entonces. Por eso, planteenle a la docente que si la docente puede estar 18:30, pueden hacerlo sí antes. Porque ella es de Salto. Por eso, La ella tiene que docente. estar en el Nosotros salón en en este Salto. caso Si tenemos ella que estar puede en estar en el con salón en Celeste. Salto, acá no hay problema porque se habla con Fernanda, que es la que está con ustedes, que se los tome 18:30. Pero tiene que ser Claro. el mismo horario que estén en Salto. Ah, está. Profesor, Y a ¿usted ustedes, sabe si la modalidad? a la gente de Bruni Gomensoro les complica también, aunque sea 18:30. Sí, profesora, porque a nosotros nos Tenemos queda... que volver, Y tenemos el que ir, pero no hay que volver. Yo le planteo a Celeste eso y les contesto a la próxima clase, a ver qué ella me dice. Gracias, profesora. Bueno, Bueno, gracias. nos encontramos el lunes entonces, que pasen bien. Bueno, No, nos vemos. Chao.